a mí me impactaba ver los gráficos, los comentábamos también ayer, de un nivel de reservas internacionales el 2014 por sobre los 14,000 millones de dólares, que ha estado bajando. Hoy el gobierno, en parte del gobierno reconoce que sí, no hay dólares para abastecer siquiera de combustible al país. ¿En qué momento se desangró el país de divisas internacionales? Es culpa del gobierno, porque ayer en Pagando ninguna de los estas 10 créditos, ¿no? medidas, ¿Perdón? en ninguna de las declaraciones, el gobierno tampoco hace un mea culpa de decir, bueno, nos equivocamos acá. Es problema de la Asamblea que no quiere aprobar los créditos, son problemas internacionales. ¿Qué culpa tiene el gobierno Pero real? incluso Dorgaten admitió que era previsible 8 el años tema eso. de la falta de divisa. Ese es- También. a ver, Perdón, y el pago de la deuda externa también, ser tan puntilloso en el pago de la deuda externa también es un problema, ¿no? sí, a ver, lo que pasa es Pudiste haberlo bicicleteado y pedir que pudiste te den haberlo plazo. renegociado, correcto. Claro, por supuesto. Y de hecho a Bolivia han venido ya varias misiones de bancos internacionales a decir, bueno, vengo a ayudarlos a renegociar la deuda. ¿Qué pasa cuando tú reprogramas tu deuda? Pues ya no te dan más crédito. Te dicen, ok, has reprogramado, bajan las cuotas, perfecto, entiendo que tienes problemas, pero no te voy a dar más crédito. Claro. El gobierno necesita o está obstinado con el hecho de que de esto se sale con crédito. Sí. Por lo tanto, no quiere renegociar la deuda. Estamos en una situación Ahí vamos. bien complicada. Ahora, aquí voy a responderle el punto de por qué o cómo hemos llegado aquí. A ver, ayer el presidente ha vuelto a hablar de lo transitorio, ¿no? Y de hecho el presidente de UPFB también decía, esta es una crisis, este es un bache temporal de iliquidez. 45 días, dijo, va a durar este precio. A ver, vamos por partes. Si alguno aprende en el mundo de las finanzas y creo que en la vida, es que si tú tienes un problema transitorio, no haces nada. No tiene sentido cambiar nada de lo que tú estabas haciendo en el pasado porque es transitorio, ya va a pasar, ¿verdad? Pero si enfrentas una situación que crees que es permanente, tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas. No puedes seguir haciendo lo mismo que hacías en el pasado cuando hoy día el presente es totalmente distinto y no va a ser igual que en el pasado nunca más. ¿Qué es lo que ha sucedido con el gobierno? Yo creo que el gobierno se ha empecinado y lo ha dicho tantas veces que se lo ha creído. Esto es transitorio. Por lo tanto, si es transitorio, no cambio nada de lo que hago. No ajusto nada de lo que Claro, hago. porque creo que va a funcionar y que va a pasar este No. pequeño Porque se problemita, digamos. autoconvenció de que es Claro. transitorio, de Yo que no no es creo que estructural. ellos crean, pero no les queda otra. O no Para no ya decir están que en el fallaron, punto que en el fracasaron. pueden retroceder, No. Uno, para no reconocer esto, y dos, que venís una temporada de elecciones. Exacto. Sí, Yo es pienso probable. eso. Bueno, pero eso significa que ellos piensan que podrían participar en las Claro. elecciones o que podría ser rentable ¿Está todavía seguro que Sí. puede Está ser seguro. candidato? Entonces aquí tienes otro gran problema. El presidente no está velando por los intereses de la economía, está Sino seguir en el pensando poder. en los intereses propios. Hasta incluso hemos conversado entre nosotros que esos créditos capaz hasta se puedan utilizar para su campaña electoral. No, Explicaba el hasta lo diputado. hemos pensado, ¿no? Explicaba- Acá 600 millones, Sí, no. explicaba el diputado, por ejemplo, el diputado Bazán el día de ayer, yo le hice esa consulta de que, o sea, dame el crédito, listo, aquí está la plata, toma. Dice Voy a que ni usar un siquiera- poquito dice para que otra ni cosa. siquiera Arce va a llegar a ver esa plata porque se tarda mucho en recibirlo. Entonces, por eso yo le preguntaba, ¿y eso lo quieren para hacer campaña? Y Pero me dice, un ratito. van a tardar en entregar Pero el un dinero. ratito. Es que el problema es creer que van a ir con las instituciones, Banco Mundial, etcétera, etcétera. No, van a ir a los fondos buitres. Ujú. Van a ir a los fondos buitres. De ahí van a ir a sacar la plata para ir pagando esto y para tener plata de libre disponibilidad, porque el otro te va a decir muy bien cuánto va el avance del puente, tanto, ok, te desembolso esta plata para pagar ese avance. Eso no le conviene al gobierno. Lo que el gobierno quiere es agarrar con fondos buitres que a lo mejor va a pagar 13-14% en vez del 3,5% que está pagando en el Banco Mundial, ¿o no? Hasta los buitres son inteligentes, ¿no? Y ellos ya saben que muchos de los compromisos que podría asumir Arce no los va a poder cumplir. O sea, el hombre podría ir a decirles hoy día, mira, acaban de aprobarme los 1.600 Sí, pero millones voy a de analizar dólares tu de caso y crédito. no sabemos si se lo van a dar tampoco.
Mira, los buitres saben jugar con el riesgo. Lo que decía Carlos es muy cierto. Te van a cargar el riesgo a la tasa de interés. De hecho, hoy día Bolivia en un mercado financiero normal estaría pagando entre 25 y 30% de interés. Para un país eso es una salvajada. Para una familia es una salvajada. Es una tasa de crédito de una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso no es viable hoy día para el país. Pero tú puedes buscar este tipo de financiadores. El problema es que Luis Arce ya está en marzo y hay elecciones en agosto. Entonces, cualquier arreglo que él intente que sea hacer, problema del siguiente. no lo va a poder hacer lo va a porque el hacer. fondo buitre No se va a va a entender que ¿Vos capaz... crees que ni el que no. fondo buitre? Ya se han acabado, creo, las opciones, salvo que sean operaciones de muy corto plazo, 2, 3 meses, pero más de eso ya es muy complejo que alguien esté dispuesto Porque a a asumir Cristina riesgos. le dieron la plata y la reventaron, ¿no? Claro, lo que pasa es que Argentina tenía muchos activos en el exterior que tú Ya. podías tomar, ¿no? Ya. De hecho, Ahora entiendo el porqué. claro, de hecho YPFB tenía cuentas en el exterior. YPF en Argentina tenía muchas cuentas en el exterior. Argentina tenía un par de barcos. Es decir, tú podías decir, bueno, en caso de un quererte, problema, me saco de acá. me quedo con Había esto. garantía. Había garantías. Bolivia hoy día ha absorbido todos los flujos de dólares que tenía afuera. ENDE, YPFB, el propio Banco Central han ido agotando sus depósitos en el exterior. Entonces, si Luis Arce se va y el próximo gobierno desconoce las averías que el hombre ha hecho, no vas a tener dónde cobrarle, porque la cuenta de YPFB en Nueva York está en cero, ¿no? Te hago una pregunta con esto de la plata de Bolivia. El ministro de Economía dijo en enero, el combustible se trae con parte de lo que puede aportar yacimiento y el resto de instituciones del Estado. Antes de ayer, Dorgaten dijo, nosotros pagamos parte de la deuda externa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede pagar yacimiento si le traen la gasolina allá? ¿Ser solvente como para que le sobre y pagar parte de la deuda externa? ¿Cómo entendemos esto? No debería hacerse, ya se hizo en el pasado. Aquí la mayoría de la mesa es muy joven para acordarse, pero en los 70s y 80s se hacía eso, se hacía esta timba financiera, ¿no? Se le sacaba la plata a Comibol para pagar deuda externa, combustibles y demás, y el problema era que dejabas a Comibol ¿Esa es la sin crisis plata. del 74? Correcto, 74, pero de hecho se extendió. Claro, Comibol. pero comienza el 74 con Banzer. Así Sí. es, ¿no? ¿Qué sucede? Y de hecho han hecho exactamente lo mismo. A partir del 2021, en la ley del presupuesto se le dice a las empresas públicas que tienen que transferir todos sus recursos externos al Banco Central. Entonces, implícitamente le estaban cargando la obligación al Banco Central de pagar deuda externa, compra de combustibles y demás, porque todos los dólares que antes YPFB tenía por las exportaciones de gas y que usaba para comprar combustibles, ahora se los queda el Banco Es Central. un juego contable entonces nada más. Es un juego contable, pero que no toma en cuenta las responsabilidades de cada uno, ¿no? No sé, si tú has tomado un crédito y por algún motivo tomamos la decisión en esta mesa de que desde hoy para adelante todos vamos a hacer una bolsa común, vamos a poner nuestra platita en el mismo lugar, tú estás licuando tu obligación con el crédito porque vas a decir, yo aporté a la bolsa, ahora necesito que paguen mis obligaciones, ¿no? Entonces, el que está más endeudado va a estar feliz de hacer eso. No es forma de un ejemplo de solvencia en todo caso. No es, ahí hubo muchos errores. El otro gran error es creer que el Banco Central, los dólares del Banco Central eran dólares del gobierno. Eso es falso. Si uno mira el organigrama del Poder Ejecutivo, ahí no está el Banco Central. El Banco Central debería ser una entidad independiente. Y debiera manejar la política económica incluso. Correcto. ¿No? Se ha fijado la idea de que las reservas eran el ahorro del país. Eso es mentira. Es el ahorro del Banco Central, que es el que emite bolivianos y por lo tanto es el responsable de darle valor a esos bolivianos. ¿Cómo se le da valor? Antes se le daba valor con reservas en oro. Cada boliviano que se emitía tenía que tener su contraparte en oro. Eso ya no se usa, eso ya se ha dejado atrás. Pero en parte ahora lo que le da valor a nuestra moneda eran los activos externos del Banco Central, las reservas. Eso En era dólares. En dólares, en oro, en bonos y demás. Cuando se empezó a meter esta idea de que las reservas del Banco Central son el ahorro del gobierno, ahí tronamos, porque el gobierno tiene otros objetivos. El Banco Central tiene que cuidar el valor de la moneda, nada más. ¿Alguna vez se cumplió bien?
Yo te diría que entre el 96 y el 2004, 2005, sí. Mira vos. Sí, tuvimos una época en la que se manejó bien el Banco Central. Aquí, Había una institucionalidad, ¿no? sí, ahí estaba Juan Antonio Morales, Sí, había gente sí, que me era acuerdo, muy responsable. Pero de ahí para adelante, entre el 2006 y el 2014, no hubo necesidad de atacar al Banco Central porque había mucha plata y EPFB recibía mucha plata. Ujú. Por lo tanto, nadie se ocupaba de las reservas del Banco Central. Wow, qué épocas. Claro, viejas épocas. Bona, aquellas. Volvemos. 14. Volvemos, ¿les 9, parece? Analizando Claro. las medidas. Nos tocaba la cuarta, quinta, sin ver. 4. Determinar estaciones de servicio específicas para la provisión de combustible para el transporte público, para una provisión más ágil. Provisión diferenciada. Hoy día los micreros, los transportistas van a obtener combustible súper bien, pero también vamos a empezar a ver mangueras que van a salir a tanques especiales o Pero- micreros que no van a circular porque van a cargar combustible. En vez de estar 10 horas en el micro, voy a vender el tanque de gasolina y me Claro. voy a quedar en mi casa para volver mañana a la cola y hacer exactamente. ¿Cómo Pero- controlas eso? Ay, no. Pero además, esto de aquí, van a poner dos surtidores para 4.000 vehículos, que va a ser exactamente lo mismo de largo y de tedioso. Ya. Si hay 4.000, en Santa Cruz hay 5.000 micros. Hagamos en cuenta que 4.000 necesiten día por medio. ¿Qué vamos a hacer? Buenísimo. Más incentivo todavía a no circular y usar eso como un Como para producto revenderlo, para digamos, revender. para la Claro. gente que está haciendo cola aquí, digamos, y revenderlo y ganarse unos pesos Claro, extra. pero además Correcto. lo pueden hacer porque un micro se gasta su tanque en el día de trabajo, entonces lo justifica con el BESISA. Así es. Así es, no vas a estar ahí. Ahí está. Priorizar mediante la programación la provisión de combustible para que no falte al sector agropecuario. Bueno, de nuevo acá te están diciendo, señor, señora, usted que tiene su auto y que va del 8º anillo a Equipetrol a trabajar, a usted no me interesa por ahora, le voy a dar plata, Sí. le voy a dar combustible al minero, le voy a dar combustible Al al agropecuario. agropecuario. No es mi prioridad. Pero No es fíjate, prioridad. fíjate que no están garantizando nada. Ujú. Priorizar la priorizar, programación. Priorizar la programación no te está diciendo consolidar el... Claro, el cómo. En la provisión, el- digamos. claro, ¿no? la Claro. provisión. Esa es una declaración de intenciones. Es No una parecen los declaración. objetivos De que lo uno poco se que haya, ponía se en lo doy a los los primeros semestres de agropecuarios. universidad. Claro, no te explica Lo- cómo lo vas a gestionar ni Correcto. ejecutar. Lo digamos. poco que puedo llegar a consumir, Claro, prometo que te lo voy a dar. sí. Eh, Ahí está. Ahora, si no lo consigo, lo siento. Lo intenté. Yo te dije que Sí. prioricé. Lo di- intenté. lo di Yo te dije todo. que Sí. prioricé. Claro. Sí, sí, sí. Pone la otra negrito donde están las otras. 6. Seis. Garantizar combustible para servicios básicos y de salud, con miras a que las alcaldías accedan a combustible y así enfrentar sus operaciones. Pero Bueno. no va en contrapartida con el 1. No, pero ahí está lo que decía No, Robs. básico La y policía, salud, Ajá. bomberos, todo lo que son la maquinaria para atender el problema, Emergencias, por ejemplo, de digamos. emergencias, Ya. tienen que recibir combustible. Ahí. Entonces, pero de nuevo acá, bueno, acá sí garantizan. Y Es que una también buena pasó observación. esta semana que una ambulancia de la alcaldía lastimosamente estaba con tanques llenos de gasolina para ir a revender o para algunos dirigentes, no se sabe. Pero igual la gente hizo un Denunció. escándalo y denunció. Entonces como que también tenés el mismo problema. digamos. Claro. Bueno, esto es un poco menos intenso, digamos, Mm. por la cantidad de gente y menos ambulancias que micros, pero sí es posible, ¿no? Igual el séptimo ya se estaba analizando desde hace días, ¿no ves? Lo del Claro, horario acá, continuo. acá ya es del más pandemia. Claro, Sí. del horario continuo, del teletrabajo, de que se autorizan Déjà vu. las clases virtuales y bueno. Perdón, barbijo no es... no, todavía no es necesario. Esto- No usen. Alcohol en gel. Claro. Probablemente, pero bueno, si uno va a las colas y ve las condiciones en las que esa gente está esperando horas de horas, yo te diría que un poco de alcohol en gel y Alcohol más, bebible. tampoco alcohol bebible. Distancia de un brazo, ¿no? Nos sí. enseñaron. Algo para que no se aburran. Claro. En La Paz se va a ampliar el horario del teleférico. Nosotros mostramos las largas filas que se estaban Ayer, sí. registrando ayer en Desde- el teleférico Desde de la las gente 6 que de la mañana. y que eso acompañaba también al mal clima que nos explicó Sebas, que llueve en la ciudad de La Paz y el teleférico se para. Sí, tienes ese problema, pero al menos hay una opción de Ya. transporte público Pero, que perdón. no tienes en otras ciudades. Sí. Perdón un ratito, horario continuo de trabajo, ¿no sería conveniente ya entonces que Bolivia establezca un horario continuo como todos los países del mundo?
Mira, a mí siempre me ha llamado la atención y les cuento una anécdota. Yo estuve en el Banco Central, en el gobierno de transición, cuando llegamos, el Banco Central, que siempre ha trabajado en horario continuo porque es el horario donde trabajan los bancos. Durante la gestión de Luis Arce como ministro, empezó a trabajar discontinuo. ¿Ya? Y esto no lo tengo verificado, pero me decían, lo ha hecho porque entre la hora del almuerzo y la tarde, él da clases. Y le molesta que el resto trabaje porque cuando él vuelve y quiere tener reuniones ya no hay gente. Claro, un interés muy personal. Entonces, es ilógico, el horario discontinuo es sumamente complicado. Pero el mundo funciona en horario continuo. Por un tema de eficiencia. Claro, es por supuesto. Absolutamente eficiente, se gasta menos, hay un montón de estudios de clima laboral que te dicen que es lo mejor para el trabajador. Tienes más tiempo para tu salir a las 4 o 5 de la tarde y poder irte a tu casa. Correcto. Claro, hacer otras cosas que no podés, ¿no? Sí. Uy, pero por ¿sabes? ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en Unitel, es complicado tener un horario continuo por los programas al vivo o por ciertas grabaciones, digamos. Entonces, como que para ciertos hay rubros sectores e industrias. funciona, Son ¿no? excepciones, Son casos pero... Sí, especiales. pero la mayoría trabaja en horario. Debiera Sí, ser ¿no? horario continuo. Y es más, Mm. adaptarnos al uso horario de todo el mundo. Nosotros no avanzamos ni retrocedemos la hora. Así. Y estamos gastando plata en verano cuando pudiéramos adelantar la hora Sí. porque ya hay luz. Bueno, esa es una práctica propia de una economía sumamente pobre. Cuando tú tienes infraestructura que te permite obviar los cambios de temperatura o los cambios de estaciones, por ejemplo, cuando en lugares donde hace mucho frío, tú tienes la infraestructura adecuada para que el colegio no tenga que arrancar más tarde porque tienes doble vidrio, porque hay calefacción, porque hay transporte público adecuado y demás, no te interesa si es verano o invierno, tú te acomodas, ¿verdad? Tú manejas el tiempo en función de tu preferencia. En cambio, en Bolivia nosotros, si hay invierno, tenemos que hacer que los chicos entren más tarde al colegio porque si no se mueren de frío. Sí, pero a ver, un ratito, No tenemos condiciones. En España, que es país de primer mundo, o por lo menos parece de primer mundo, sí hay adelanto horario. Creo que es algo más inteligente para ahorrar energía. Bueno, Claro. en el fondo, digamos, a lo que vamos es a lo mismo. Podríamos, si tuviéramos condiciones, ajustarnos para ser eficientes. El problema es que nosotros no ajustamos las condiciones para que nosotros definamos si vamos a ser eficientes o no, en sino que nos Santa ajustamos Cruz- a las Hubo un condiciones. tiempo que en Santa Cruz intentó hacerlo y estuvo como 2 semanas y el gobierno los advirtió que no podían porque funcionó. Claro, hay un problema ahí también de autonomías, ¿verdad? Claro, sí. Lamentablemente en Bolivia somos un estado autonómico de mentira. Sí. Hay José muchas Gabriel, cosas que hay el que- último punto, que es el 10, ya habías tocado un poquito de ese tema del precio, de que se va a vender mucho más caro si logran pasar la frontera por el precio que está en otros países, ¿no? Entonces, Pero nos van a cobrar a nosotros igual. Ya lo hicimos y nos fue bien mal. Ya lo hicimos y nos fue bien mal, ¿te acordás? a finales Con Perú correcto. y con Argentina. Ustedes quieren cobrar, nosotros le vamos a cobrar a ustedes también. Y Bolivia tuvo que recular. Bueno, de hecho nosotros tenemos un problema en realidad porque Perú ha reclamado por un tema de competitividad. Ellos dicen los camioneros bolivianos cargan a 3.74 cuando Claro. mis camioneros pagan $1.10 y esto les da más competitividad a ellos que a nosotros. Ahora, no me molestaría si ustedes dejaran, porque como somos miembros de la CAN y también del Mercosur, nosotros deberíamos dejar, para empezar, por ejemplo, a los camioneros de Perú o de Argentina circular por nuestras carreteras sin ningún problema y deberíamos darle las mismas condiciones mismas que le condiciones, damos claro. al transportista boliviano. Eso significa venderle combustible al mismo precio. Nosotros no lo hacemos y el reclamo ha venido por ese lado, ¿no? Entonces, Y además por la calidad de la Claro. gasolina, ¿no? ¿Te acuerdas de la calidad del diésel en Perú? Te dijeron, Bolivia tiene 6 meses para para cambiar ajustar, correcto. para cambiar su diésel, El tipo o si de no, diésel. no van a poder circular en el Perú. Bolivia es uno de los no más de 10 países en el mundo que sigue utilizando gasolina blanca. Es una gasolina que, si lo pongo en tiempo, su calidad es de los 70s, ¿no? 85 octanos. Hoy día es algo que ya prácticamente no se usa en el ¿Y mundo. por qué la usamos? ¿Porque es más barata? Correcto. Uf. Es la No hay, gasolina. encima la más barata no puedo usamos- conseguir.
Por eso todos nuestros autos duran menos, Yes. suelen trabajar más con más temperatura, tienen más problemas de mantenimiento, porque ya de por sí la gasolina que usábamos, si era 100% fósil, era muy mala. Pero ahora a eso le agregamos 12% de etanol. Y nuestros vehículos con mala gasolina y etanol no están preparados para hacerlo. Entonces hay todo un problema ahí técnico. De hecho, cuando la minería empezó a importar su combustible, no lo hizo por un tema de abastecimiento. Lo hecho por calidad del combustible. Correcto, Ah, la maquinaria que ellos usan en estas minas grandes te exige que sea un diésel de altísima calidad, cosa Wow. que no conseguían en Bolivia.